Y esta noche nos acompaña el exsecretario de Educación Superior, Adrián Bonilla, con quien dialogaremos sobre su gestión en esta entidad. Muchas gracias, señor Bonilla, por estar con nosotros. Bienvenido a Telediario. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo marchó la gestión durante este tiempo que usted estuvo al frente de la Secretaría de Educación Superior? Bueno, el trabajo fue intenso y la política pública se basó alrededor de varios principios y ejes que pudieron articular la cantidad de acciones que desarrollaron. Básicamente, la primera idea es que la política pública giró alrededor de la defensa de la educación superior pública, que tiene el 57% de la oferta de educación en el país. La educación superior pública es una necesidad en el Ecuador, porque no es un país, no es una sociedad opulenta, es una sociedad donde la gente tiene necesidades, donde todavía hay grandes índices de pobreza y de extrema pobreza. Por eso, defender la educación superior pública, que es gratuita hasta el tercer nivel, es una necesidad del Ecuador, es una necesidad de esta sociedad. ¿Y en qué medida se logró fortalecer este ámbito del acceso a la educación superior, a tercer nivel? Bueno, los índices de acceso del 2017 al 2019 mejoraron mucho a pesar de que los recursos, de que el presupuesto no aumentó. ¿Tiene cifras que nos pueda compartir? Como todos sabemos, el presupuesto del año 2019 inicial de las universidades es el mismo del año 2018. Nosotros pasamos de una oferta de un poco más de 70.000 cupos en el 2017 a una superior a los 100.000 en promedio entre el año 2018 y el 2019. Entonces, ¿cómo se logró eso? Se logró trabajando con las universidades, porque las universidades son autónomas, generando políticas de incentivos que son básicamente de política pública, no necesariamente económicos, porque no hubo los recursos suficientes, planteando el problema como un problema de necesidad nacional, trabajando la eficacia, el mejoramiento del gasto en las universidades y promoviendo lo público como un bien que el país debe preservar. ¿Qué otro logro se logró, perdón la redundancia, alcanzar durante estos 2 años de gestión? Bueno, también se logró revalorizar, creería yo, en términos muy generales, la educación superior técnica y tecnológica. Ahí el acceso, la demanda de cupos en educación técnica y tecnológica que pudieron ser ofrecidos a las personas subió prácticamente en un 33% en un solo año. Al mismo tiempo se reformó la ley de educación superior, se actualizaron los currículums y se pudo generar una serie de dispositivos que hizo que los muchachos y las jóvenes volvieran a interesarse en la educación superior pública. Un tercer elemento tal vez que es importante señalar en la política pública es que se logró trabajar en mejor colaboración con las universidades, se logró un régimen de confianza, un régimen de consenso, un régimen de deliberación, en donde por supuesto no siempre hay unanimidad, pero se logró un régimen que mantiene la lógica de la regulación en el Ecuador. La educación superior y la educación en general es un bien público. Entonces no se trata de un mercado de libre oferta, de un trueque de plaza de feria. La educación superior es un bien público que requiere regulación, una regulación democrática, una regulación consensuada, pero normas que permitan que la calidad se mantenga, que permita que haya transparencia, porque las universidades, siendo autónomas, tienen que rendir cuentas a su comunidad académica, claro que sí, pero también a la sociedad y también a las autoridades como cualquier otra institución autónoma. Bueno, doctor Bonilla, por los indicadores que usted ha compartido durante este espacio de entrevista, se puede evidenciar que ha habido logros importantes en el transcurso de estos 2 años. También ha habido logros en la otra dimensión, que tiene que ver con la dimensión de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué se ha hecho ahí? Ahí se ha apostado por el conocimiento colectivo. En el Ecuador, como en otros países que se encuentran en desarrollo, lo que se requiere es construir colectivamente el conocimiento, porque nosotros podemos tener miles de tesis doctorales, que esto no significa necesariamente transferencia de conocimientos. La transferencia se produce cuando el conocimiento se construye en forma colectiva y cuando se consume en forma colectiva. Entonces tenemos iniciativas como Inédita, que es fondos de investigación que premian la asociatividad, como la construcción de redes. En este momento tenemos más de 60 redes académicas y de investigación en el país, como la construcción de unos espacios de investigación colectiva entre universidades, empresa privada, institutos públicos de investigación, que los llamamos
hubs de investigación, 6 que cubren todo el país y que integran a la mayor parte de universidades del Ecuador. Bueno, Inédita es un programa de financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que cuando se presentó se inscribieron 457 postulantes. De ese número, a través de la selección o del trabajo de selección de 7 comités científicos especializados, se logró elegir 53 proyectos. Sin duda esto fue un hecho importante porque se asignaron recursos económicos, $50,000 para estos proyectos de carácter institucional y $200,000 para estos proyectos que son en forma colaborativa en red. ¿Qué resultados han dado la aplicación de esos proyectos, la ejecución y el apoyo de esos proyectos? Bueno, yo creo que más importante que los recursos, que no son muchos, son poquitos. El Ecuador es un país que invierte muy poco en investigación. Sin embargo, los pocos recursos que se invirtieron en este programa sirvieron para generar dinámicas de asociatividad y para generar iniciativas y para generar muchísimos proyectos que luego fueron de todas maneras implementados en las universidades de aquellos que no ganaron. Entonces, nosotros tenemos 57 proyectos ganadores. Se premiaba sobre todo a proyectos que asociaban universidades entre sí, investigadores de distintas universidades que giraban alrededor de un mismo tema. Tuvimos mucha asociatividad y esto es lo importante, que estamos construyendo los cimientos del fundamento de una práctica de investigación científica de carácter colectivo. Bueno, sin duda el programa Inédita ha resultado fundamental y también importante para apoyar este tipo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, pero también han habido voces críticas en torno a este programa. Una de esas voces es la de Linda Guamán, una joven investigadora que fue reconocida incluso por la Universidad de Harvard y el MIT de los Estados Unidos, y quien había presentado un proyecto para participar en Inédita y no habría recibido siquiera una respuesta. ¿Conoce usted al respecto algo? Bueno, los proyectos se presentan anónimamente. No sé si se trata de un proyecto que fue presentado y que no logró el concurso. Las personas que juzgan los proyectos son pares científicos que no saben quién presenta el proyecto y por supuesto aquellos que presentan el proyecto no saben quiénes los juzgan. Entonces, en una lógica que es absolutamente académica de arbitraje se determina qué proyectos ganan y qué no. Hubo muchos proyectos, 457, claro que muchos de ellos, o probablemente la mayoría fueron excelentes proyectos, pero las personas que dictaminan, que no son de CENESID, que son pares académicos, escogieron a los 57 que finalmente fueron financiados. Quisiera invitarle, Adrián, a que escuchemos un breve extracto de una entrevista que nos ofreció Linda Guamán, esta joven investigadora científica ecuatoriana, quien habla un poco sobre las posibilidades de desarrollar investigación en nuestro país. No tenemos financiamiento. El año pasado se destinaron $6 millones dentro de la convocatoria Inédita, lo cual en la mayoría de los casos todavía no se han asignado esos recursos a los ganadores. A varios se les ha dicho que por el asunto de austeridad el gobierno no se les va a dar el dinero, y yo misma, a pesar de que apliqué, nunca tuve respuesta, ni siquiera de si es que había sido negado. Los formularios para aplicar esta convocatoria eran más difíciles que cualquier aplicación que yo haya hecho en mi vida en Estados Unidos, en Brasil, extremadamente burocrático, complejo. A pesar de que tengamos el dinero en mano, hay un montón de la estructura, como está ahorita el gobierno, que no nos permite hacer investigación. Yo vine de Estados Unidos con una maleta cargada de reactivos y materiales de laboratorio. Y lo hice porque aquí tú comprar lo mismo te cuesta 10 veces más, te llega en 3 o 6 meses. Y el otro problema que tenemos es, si trabajas con humanos en este país, sacar permisos para hacer investigación te toma años. Esa es la declaración de Linda Guamán, una joven ecuatoriana científica reconocida por la Universidad de Harvard y el MIT de los Estados Unidos como una de las 100 líderes mundiales del futuro en biotecnología. Ella ha dicho que hay un proceso burocrático, engorroso para poder llevar a cabo proyectos de investigación. ¿En qué medida cambiar esta realidad que aún la padecen varios ecuatorianos? Hay varios elementos que plantea Linda ahí. El primero tiene que ver con la aplicación de los formularios para Inédita. Esto se puede mejorar, pero son formularios de estándar, son formularios que se presentan en concursos científicos de carácter internacional, porque aquí nadie se inventó nada en el año 2018, incluso antes de que yo me hiciera cargo de la Secretaría, pero el proceso estuvo bien llevado. Los recursos han sido transferidos en la medida de las posibilidades a todas las personas que ganaron el concurso, a todas.
sino que tenemos estos recursos administrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el PNUD. Ustedes no manejan esos recursos. Estos recursos, o al menos, la CNECID. Son administrados por el PNUD como consecuencia de un convenio que sirve precisamente para garantizar absoluta transparencia en la administración de los recursos. Pero el PNUD, como cualquier otra institución pública, y es una institución pública internacional, tiene estándares y normas para erogar recursos, y esos estándares tenemos que desafortunadamente cumplir. O sea, no es algo de que uno pide y le dan al día siguiente, porque hay unas normas en el PNUD, que es una organización de Naciones Unidas, y también en CNECID. Luego, el tema de la compra de insumos para la investigación científica tiene absolutamente toda la razón. Muy caros. Toda la razón. Son caros aquí si es que uno sigue los estándares antiguos del sistema de compras públicas, pero el sistema de compras públicas se acaba de actualizar con consenso de todos los rectores universitarios, de tal manera que ese problema al que ella hace alusión en estos momentos debería estar solucionado, porque el sistema de compras públicas del conjunto del Estado para las universidades públicas también tiene unas normas. Se han agilitado extremadamente las compras de insumos científicos, no hay que recurrir a estas listas en donde efectivamente se encarecían los procesos, pero aún así tiene razón, esto podría mejorarse más todavía. Claro, completamente la idea y la intención es poder fortalecer posiblemente los proyectos que tienen ciertas debilidades, poder apuntar a una mejoría y a un fortalecimiento de ellos. ¿Cuál es el reto del próximo secretario de Ciencia y Tecnología? Bueno, tiene varios, están pendientes los procesos de terminación de los trámites para la construcción, para la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Colorados, de las 4 universidades que prioriza la ley amazónica, ¿sí? Está todavía pendiente la puesta en marcha de la Universidad de Amauta Iguasi, entre las universidades que tienen que salir adelante, está la gestión y finalmente determinación de la construcción de los institutos técnicos y tecnológicos en todo el país, pero yo creo que los retos centrales son de política pública y giran alrededor de preservar el principio de fortalecer lo público, ¿sí? Lo público, que es lo más importante para una sociedad como el Ecuador, claro que sí. Y una segunda, mantener un estándar de regulación consensuado, democrático, pero regulación, porque la educación superior, que es un bien público, no puede ser intercambiada como una mercancía de feria, claro, no es un mercado. Esto es una sociedad que requiere este bien público. Muy bien, muchas gracias, doctor Adrián Bonilla, por su tiempo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Adrián Bonilla, exsecretario de Educación Superior, por ofrecernos un panorama del trabajo cumplido a lo largo de estos 2 años en la CNECID. Y también entendemos que ya el doctor Bonilla retorna a las aulas universitarias, donde prácticamente ha cumplido su rol profesional durante estos años. Es momento de una pausa. Regresamos en breve con más. Son las 20:40. Sigan con nosotros.